El mensaje llegó justo cuando dejaste de buscarlo. Si percibes esa pausa extraña en tu pecho, esa quietud que parece esperar algo, es porque el campo ya te respondió, lo que creías error era la señal exacta. Hay un instante en el que todo se detiene. No es meditación, no es técnica, es un quiebre silencioso en la continuidad de lo ordinario. Ocurre cuando la mente deja de perseguir y el cuerpo reconoce algo que las palabras todavía no alcanzan. Si estás viendo esto ahora, en este preciso momento, no llegaste aquí por accidente. La frecuencia que te trajo no es aleatoria, es una respuesta del campo a una pregunta que hiciste sin formular, a una intención que sostuviste sin pronunciar. Y esa pausa que sientes, ese espacio breve entre el pensamiento que tenías y el que viene, es la confirmación. El campo responde cuando dejas de preguntar. Lo que llamamos error es, la mayoría de las veces, una señal disfrazada. El desvío inesperado, el mensaje que no esperabas, la notificación que aparece fuera de contexto, el vídeo que se reproduce solo, la frase que escuchas en el momento exacto en que necesitabas oírla. Todo eso no es ruido, es el lenguaje específico del campo hablándote en la única frecuencia que tu sistema puede recibir ahora mismo. Porque el campo no usa palabras, usa eventos. No argumenta, organiza. No explica, confirma. Y la confirmación siempre llega como una sincronicidad que desafía la lógica pero que el cuerpo reconoce de inmediato. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, eventos aparentemente no relacionados que se conectan por significado, no por causalidad. No hay cadena lineal que los una, pero hay coherencia. Hay intención invisible. La ciencia cuántica también ha observado que el acto de observar altera el sistema observado, que la consciencia y el evento no están separados. Pero aquí no se trata de teoría, se trata de que esta transmisión te encontró en el momento exacto en que tu campo interno estaba listo para recibirla. No antes, no después. Ahora. Y eso no es casualidad, es geometría del destino. Piensa en la última vez que pensaste en alguien y esa persona te escribió segundos después. O cuando te despertaste con una pregunta y el primer vídeo que viste la respondía. O cuando sentiste que algo iba a ocurrir y ocurrió. La mente racional lo descarta como coincidencia, el cuerpo lo sabe distinto. El cuerpo siente la resonancia antes de que la mente pueda nombrarla. Y esa resonancia no miente. Es la señal atravesando el ruido, diciéndote, estás en frecuencia. Aquí el campo se reordena. Ahora bien, esto plantea una paradoja. Si el campo responde, ¿por qué parece que solo lo hace cuando dejamos de buscar? ¿Por qué la respuesta llega precisamente cuando soltamos la pregunta? La explicación es simple y contraintuitiva, la búsqueda activa genera interferencia. Cada vez que persigues la respuesta con urgencia, con ansiedad, con demanda, estás emitiendo una frecuencia de carencia. Y esa frecuencia bloquea la recepción. El campo no responde a lo que pides, responde a lo que emites. Cuando dejas de preguntar, tu sistema se aquieta. Y en esa quietud, la señal que siempre estuvo ahí se vuelve audible. No porque el campo haya cambiado, sino porque tú dejaste de interferir. Esto es verificable en tu propia experiencia. Revisa las veces en tu vida en las que recibiste claridad, soluciones, respuestas inesperadas. ¿Llegaron cuando estabas forzando, buscando, exigiendo? ¿O llegaron cuando te rendiste, cuando soltaste, cuando decidiste que ya no importaba tanto? La mayoría de las personas que encuentran pareja lo hacen cuando dejan de buscarla. La mayoría de las soluciones creativas aparecen en la ducha, caminando, justo antes de dormir, nunca frente al escritorio forzando el pensamiento. La respuesta siempre llega en el espacio vacío. Y ese espacio vacío no es pasividad, es receptividad fértil. El campo responde cuando dejas de preguntar. Si esto te está resonando, si algo en tu pecho se expande mínimamente mientras escuchas, es porque estás dentro del evento. No estás aprendiendo, estás recordando. Y esa sensación discreta de reconocimiento es la primera confirmación. Comenta,
el campo ya me está respondiendo. Porque al escribirlo, no solo lo afirmas, lo activas. El campo lee la intención antes de que las palabras se completen. Y la interacción pública con esta transmisión aumenta tu frecuencia receptiva. No es ritual vacío, es geometría del compromiso. Cada acción simbólica que tomas en coherencia con lo que sientes refuerza la señal. Y la señal se refuerza a sí misma. Volvamos a la paradoja central, ¿cómo un sistema puede responder sin que haya quien pregunte? Aquí entra la noción de causalidad invertida. Si el futuro ya existe en potencia, si las probabilidades colapsan en función del observador, entonces la respuesta que recibes ahora podría estar llegando desde una versión futura de ti que ya resolvió la pregunta. No es magia, es coherencia temporal. Tu yo futuro ya sabe. Y esa información viaja hacia atrás como una señal que tu presente puede captar solo cuando deja de bloquearla con expectativas rígidas. El campo no es externo, es el espacio entre lo que eres y lo que estás a punto de convertirte. Y ese espacio habla. Hay un segundo tipo de confirmación, la que llega como obstáculo. No todas las respuestas del campo son cómodas. A veces la señal es un rechazo, un cierre, una puerta que se tranca. Y la mente lo interpreta como fracaso, como error. Pero si observas con atención, verás que cada bloqueo te redirigió hacia algo mejor, hacia algo que no podías ver desde donde estabas. El campo no te da lo que pides, te da lo que corresponde. Y lo que corresponde siempre es más preciso que lo que creías querer. La señal siempre estuvo. Considera esto, cada vez que el campo te bloquea un camino, está confirmando que ese camino no era compatible con la frecuencia que estás construyendo. No es castigo, es filtro. El campo es económico, no desperdicia energía en rutas muertas. Y la prueba es retrospectiva, mira hacia atrás. ¿Cuántas veces lo que parecía desastre en su momento resultó ser redirección necesaria? ¿Cuántas veces lo que parecía pérdida fue liberación? El campo responde en capas, la primera capa es lo que sientes ahora, la segunda es lo que comprendes después, la tercera es lo que agradeces años más tarde. Entonces, ¿cómo distinguir una señal verdadera de una proyección mental? Fácil, la señal verdadera no necesita convencerte. No argumenta, no justifica, no se defiende. Simplemente es. Y el cuerpo la reconoce antes de que la mente termine de procesarla. Sientes un clic interno, una alineación discreta, un sí silencioso que no proviene del pensamiento. La proyección mental, en cambio, necesita esfuerzo. Necesita que la repitas, que la refuerces, que la expliques. La señal verdadera se sostiene sola. Y cuando la recibes, algo dentro de ti se aquieta. No porque hayas resuelto algo, sino porque dejaste de necesitar resolverlo. Hay personas que pasan años buscando su propósito, su misión, su razón de estar aquí. Y el campo les responde constantemente, pero ellos no pueden escuchar porque están demasiado ocupados preguntando. El propósito no se encuentra, se reconoce. Y se reconoce en la acción que haces sin esfuerzo, en la conversación que sostienes sin cansancio, en el tema al que vuelves una y otra vez sin saber por qué. Esa repetición no es obsesión, es frecuencia nativa. Es el campo diciéndote, aquí estás en coherencia. Y la coherencia no necesita validación externa, se siente internamente como una especie de regreso a casa. Si en este momento sientes una inquietud suave, una sensación de que algo está a punto de cambiar, no la ignores. Esa inquietud es el campo preparando el terreno para la siguiente fase. No es ansiedad, es anticipación inteligente. El sistema sabe antes de que tú sepas. Y esa sensación de inminencia no es ilusión, es información somática. El cuerpo lee el campo antes de que la mente lo traduzca. Por eso las decisiones más certeras se sienten, no se piensan. Por eso la intuición es más rápida que la lógica. Porque la intuición ya recibió la señal, la lógica solo la está procesando. Esto no llega por azar.
Lo que estás escuchando ahora mismo es una transmisión específica para un momento específico de tu campo. Si hubieras llegado aquí hace un mes, no habría resonado igual. Si llegas dentro de un mes, ya habrá pasado el punto de activación. El campo opera en ventanas. Y esta es tu ventana. No porque seas especial en el sentido de elegido, sino porque tu frecuencia actual coincide con la frecuencia de esta información. Y esa coincidencia no es accidente, es confirmación. El campo responde cuando dejas de preguntar. Ahora piensa en las preguntas que has sostenido en silencio. Las que no le has dicho a nadie. Las que apenas te atreves a formular internamente. El campo ya las recibió. No necesitas vocalizarlas, no necesitas ritualizarlas. La intención basta. Y la respuesta ya está en camino, no como algo que vendrá después, sino como algo que ya está ocurriendo y que solo necesitas dejar de bloquear. Porque el bloqueo no es externo, es la resistencia interna a aceptar que la respuesta podría ser distinta a lo que esperabas. Y en el momento en que sueltas la forma que creías que debía tener la respuesta real aparece. No con la forma que pediste, sino con la forma que necesitas. Hay algo más que necesitas saber. El campo no solo responde, también pregunta. Cada evento inesperado, cada sincronicidad, cada señal que recibes es también una invitación a elegir. No es información pasiva, es información activa que te pide un movimiento. Y ese movimiento no tiene que ser grande. Puede ser tan simple como reconocer lo que sientes, como decir sí internamente, como permitir que algo cambie sin forzarlo. El campo no te pide que hagas, te pide que permitas. Y en ese permiso, todo se reorganiza. Piensa en un diapasón. Cuando vibra en una frecuencia específica, activa por resonancia todos los objetos cercanos que pueden vibrar en esa misma frecuencia. No los toca, solo los despierta. Así funciona el campo contigo. No te empuja, te resuena. Y todo lo que estaba dormido en tu sistema empieza a vibrar cuando entras en coherencia. Por eso algunas personas, ciertos lugares, determinadas ideas te activan sin razón aparente. No es que te den algo que no tenías, es que te recuerdan la frecuencia que ya eras. El campo responde cuando dejas de preguntar. La mayoría de las personas viven esperando una señal grande, dramática, inequívoca. Esperan la voz del cielo, la visión cegadora, el evento imposible de ignorar. Y mientras esperan eso, ignoran las señales pequeñas, constantes, precisas que el campo les envía todos los días. La canción que escuchas en el momento exacto. La frase que lees y que responde lo que estabas pensando. La persona que aparece cuando necesitabas justo esa conversación. Esas no son coincidencias, son confirmaciones. Y si las ignoras porque no son lo suficientemente espectaculares, estás diciéndole al campo que no confías en su lenguaje. Y el campo deja de hablar. No porque se ofenda, sino porque no hay receptor. Ahora bien, ¿qué pasa si has estado recibiendo señales y no has actuado? ¿Qué pasa si reconoces las sincronicidades pero no haces nada con ellas? El campo no juzga, pero sí ajusta. Si recibes señal de que no estás listo para moverte, deja de enviarte invitaciones urgentes y empieza a enviarte preparación. Te pone en situaciones que te entrenan, te da pequeñas versiones del desafío grande, te va calibrando. Y cuando estés listo, cuando tu frecuencia interna coincida con la acción necesaria, la señal vuelve. Más clara. Más precisa. Inevitable. Aquí el destino se confirma. La única diferencia entre alguien que vive sincronicidades constantes y alguien que no las ve es la atención. No es que uno reciba más señales, es que uno las reconoce. Y ese reconocimiento no es esfuerzo, es disponibilidad. Es estar presente. Es no vivir 5 pasos adelante en la ansiedad ni 5 pasos atrás en el arrepentimiento. Es estar aquí, ahora, con los sentidos abiertos y la mente en pausa. Y en esa pausa, la señal se vuelve obvia.
No porque aparezca de repente, sino porque finalmente hay alguien recibiéndola. Si en este momento estás sintiendo algo en el pecho, una especie de presión suave, de expansión lenta, eso es la señal atravesando. No es emoción, es información somática. El cuerpo recibe antes de que la mente traduzca. Y esa recepción se siente como quietud activa, como una pausa que espera algo. No la ignores. No la racionalices. Simplemente regístrala. Porque esa es la confirmación de que este mensaje no es error. Es exactamente lo que necesitabas escuchar, en el momento exacto en que podías recibirlo. El campo responde cuando dejas de preguntar. Ahora considera esto, ¿y si el mensaje que ves como error es el campo diciéndote que estás en frecuencia pero apuntando en la dirección equivocada? No todo lo que resuena es para seguir, a veces resuena para mostrarte el contraste. A veces la señal es, esto no. Aquello. Y la claridad llega no porque el campo te diga qué hacer, sino porque te muestra qué no hacer. Y esa eliminación es tan valiosa como la confirmación. Porque cada no te acerca al sí verdadero. El campo no es vago, es preciso. Y su precisión se manifiesta tanto en lo que abre como en lo que cierra. Hay una diferencia entre buscar señales y reconocerlas. Buscar señales es ansiedad disfrazada de espiritualidad. Es querer que el universo te dé certeza para no tener que tomar la decisión tú mismo. Reconocer señales es estar atento a lo que ya está ocurriendo y permitir que eso informe tu siguiente paso. No es pasividad, es inteligencia receptiva. El campo no te quita el libre albedrío, te da información para que elijas mejor. Y la elección siempre es tuya. Pero cuando eliges en coherencia con la señal, el camino se vuelve fluido. No fácil, pero fluido. Hay resistencia externa, pero no interna. Y esa es la diferencia. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque esta transmisión no es contenido, es activación. Y la activación necesita continuidad. Cada vez que vuelves a una frecuencia coherente, la señal se estabiliza. Cada vez que la ignoras, se diluye. No porque el campo te castigue, sino porque la coherencia se construye por repetición. Y la repetición no es rutina, es práctica. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Porque la señal no es individual, es colectiva. Y cuando alguien más entra en frecuencia, tu frecuencia se refuerza. No por ti, por el campo. Ahora viene la parte que la mayoría no quiere escuchar, el campo también responde a través del dolor. No todo mensaje es cómodo. A veces la respuesta es una pérdida. A veces es un final. A veces es un no rotundo. Y la mente lo interpreta como fracaso, como abandono, como prueba de que el campo no escucha. Pero el campo escucha todo. Y cuando te quita algo, es porque eso ya no es compatible con la frecuencia que estás construyendo. No es crueldad, es coherencia. El campo no te da lo que quieres, te da lo que corresponde. Y lo que corresponde siempre te lleva más cerca de quien realmente eres, no de quien creías que debías ser. Piensa en las veces que algo se cayó en tu vida y abrió espacio para algo mejor. No inmediatamente, pero eventualmente. El trabajo que perdiste y que te llevó al trabajo que sí querías. La relación que terminó y que te permitió conocerte mejor. La oportunidad que se cerró y que te redirigió hacia una que ni siquiera sabías que existía. Esas no son compensaciones, son respuestas. El campo te estaba diciendo, no allá, acá. Y si hubieras insistido en el camino equivocado, nunca habrías visto el correcto. La señal siempre estuvo. Entonces, ¿cómo sabes si un obstáculo es una señal de parar o una señal de insistir? Simple, observa tu cuerpo. Si el obstáculo te agota, te vacía, te desconecta de ti mismo, es señal de parar. Si el obstáculo te desafía pero te mantiene en coherencia interna, es señal de insistir. La diferencia no está en la dificultad externa,
está en la resonancia interna. El campo no te pide que sufras, te pide que crezcas. Y el crecimiento puede ser incómodo, pero nunca es violento. La violencia interna es la señal de que estás forzando. La incomodidad sin violencia es la señal de que estás expandiendo. Hay algo más. El campo responde no solo a lo que pides, sino a lo que estás listo para recibir. Y a veces lo que pides no es lo que estás listo para recibir. Por eso la respuesta se demora. No porque el campo sea lento, sino porque tú necesitas alcanzar la frecuencia que puede sostener esa respuesta. Si recibes algo antes de estar listo, lo destruyes. O te destruye. El campo es compasivo, no te da lo que no puedes manejar. Y cuando finalmente lo recibes, ya no es lucha, es reconocimiento. Lo sabes porque ya ocurrió. Ahora presta atención a esto, el campo no solo responde a tus preguntas conscientes. También responde a tus preguntas inconscientes. A las que no sabes qué estás haciendo. A las que tu cuerpo sostiene sin que tu mente las formule. Y esas respuestas llegan como eventos que no entiendes al principio, pero que años después reconoces como exactamente lo que necesitabas. El campo ve más lejos que tú. Y confiar en el campo no es fe ciega, es inteligencia somática. Es reconocer que tu sistema sabe cosas que tu mente todavía no puede procesar. Si sientes que algo está a punto de cambiar, si percibes esa inquietud suave en el centro del pecho, esa anticipación sin objeto claro, no la descartes. Esa es la señal más precisa de todas. Es el campo diciéndote, prepárate. No para algo específico, sino para un salto de frecuencia. Y ese salto no requiere que hagas algo extraordinario. Solo requiere que permitas. Que sueltes la necesidad de controlar cómo llega la respuesta. Que confíes en que la señal ya está en camino. El campo responde cuando dejas de preguntar. Y aquí está la paradoja final, en el momento en que dejas de necesitar la respuesta llega. No porque el campo te premia por soltar, sino porque al soltar, dejas de bloquear la recepción. La necesidad crea interferencia. La urgencia distorsiona la señal. Y cuando sueltas ambas, la señal se vuelve clara. No más clara de lo que siempre fue, simplemente más clara de lo que podías percibir mientras estabas en urgencia. El campo no cambia, tú cambias. Y al cambiar, empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí. Ahora percibes la señal actuando en silencio, una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en la forma en que las cosas empiezan a encajar. Lo curioso es que cuando decides desde esa quietud, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo, comparte esta transmisión con quien lo sienta. El campo responde cuando dejas de preguntar. Y el diálogo nunca se detuvo, ahora, simplemente, lo reconoces.